Recta final del programa del día de hoy en Radio Raíces de mi Tierra, en la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, República Argentina. Por nuestra página web, vamos al resto del país y el mundo. Nuestra dirección www.raicesdemitierra.com.ar. Producción general, Grupo MB, en la puerta de la Patagonia, en la linda Bahía Blanca. Productor general, señor Maximiliano Uvas. Bueno, bien. Me voy a ir a Bahía Blanca justamente para charlar con un profesional de la materia del deporte. Es ingeniero, el señor Luis María Jorge, preparador de autos de competencia, chasista de milles, de autos de carrera en general, de motos de competición. Lo vamos a saludar y agradecerle su cortesía. ¿Cómo te va, Luis? Un placer enorme estar en contacto contigo. Luis Toledo te saluda de Rafaela Santa Fe. ¿Cómo estás, Luisito? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andás? Buenas noches a la audiencia. Muy bien, trabajando en el taller. Bueno, haciendo un poco de todo. Para no perder la costumbre. Sí, tenemos actividades diversas, así que claro. De mañana hacemos una cosa, a la tarde otra. Ajá. Bien. ¿Hola? Hola, perdón. Sí. Bueno, me decías que de mañana haces una cosa y de tarde otra. Que de mañana haces los motores de los MIS y de tarde los autos que corren en cinta asfáltica. No, nosotros motores no hacemos, nosotros nos dedicamos a chasis y suspensiones. Ajá, bien. Bueno, a la mañana los MIS y a la tarde los autos con techo. De mañana está mi hijo trabajando conmigo de 8 a 14 y nos dedicamos a toda la parte de amortiguación, es decir, amortiguadores para distintas categorías de asfalto de tierra y también para motos. O sea, la tarea específica del día de hoy fue una moto de calle, una KLR 650 que vino con el amortiguador destruido y tienen un sistema de amortiguador que funciona por emulsión de aceite con el nitrógeno mezclado y estábamos tratando de colocarle un pistón libre para separar el aceite del nitrógeno y que funcione mejor, porque cuando hacen viajes largos y cargados pierde efectividad el amortiguador, así que en esas cosas estamos, por ejemplo. Claro. Y ahora a la tarde estoy haciendo una butaca para Millet, desarrollamos una butaca para Millet que ya las probamos durante 2 años y anduvo muy bien, tuvimos 2 vuelcos y sin ningún problema. Así que estamos haciendo una medida un poquito más grande porque los pilotos están un poco crecidos. Comen mucho. Luis, digo, sí. ¿Qué tema los amortiguadores, no? ¿Qué función importante que son los amortiguadores? Bueno, en cualquier vehículo que esté en pista, que esté girando, así desde una bicicleta de paseo a una bicicleta de competición y mucho más en auto, ¿no? Digo, porque vienen diferentes amortiguadores que hay que regularlos para que copien bien de acuerdo al terreno, etcétera. Es verdaderamente, le haces honor a tu profesión, es un trabajo de ingeniería, ¿no? Sí, es una historia de nunca acabar y nunca terminar de aprender y regularlos y no sé, cada amortiguador, en cada especialidad son necesidades un poquito distintas, digamos, prima más una cosa que otras. En la pista de asfalto es mucho controlar el chasis, sobre todo mantener la plataforma estable, sobre todo los autos que son de fórmula o sport, por la parte aerodinámica, y en los autos de rally es muchísima la importancia de mantener la rueda en contacto permanente con el suelo. Claro. Entonces, hace poquito hicimos unos amortiguadores de rally, sale $5.000 cada uno. Claro. Para que te des una idea de lo complejo que son, tienen Hollins, tienen 3 pistones adentro. Claro. Uno maneja la compresión, otro la expansión y otro la final de carrera. Así que cada uno con su regulación. Así que hay que ponerse mucho en tema y a estudiar y a consultar con gente que haya tenido experiencia, ¿no? Claro. Sí, yo el tema de los amortiguadores, mira, yo tengo experiencia, porque bueno, yo corro mountain bike y corremos con suspensión como se corre en la montaña, ¿no? Y bueno, cuando salieron las suspensiones regulables en carrera, una vez me pegué un palo, porque, bueno, viste, cuando vas en ascenso o en recta, llevas el amortiguador rígido, porque si no te cabecea la bicicleta, te hace perder potencia. Y para no perder la potencia del pedaleo. Claro, y cuando bajas tenés que poner el amortiguador. Bueno, yo hice una reta y era un ascenso bastante importante, era en Tucumán, me acuerdo, y vino el descenso y me olvidé
de ponerlo que trabaje la suspensión. Sí, imagínate cuando vino el salto, volé, cuando estaba volando con la bici, me acordé que no lo había bajado la palanquita. No sabés qué palo que me Claro. pegué. Por eso te decía que Sí, los sí, no amortiguadores, había quien absorbiera la energía. claro. No había quien absorbiera la energía. Sí, sí. No sabés cómo se. ¿Viste los dibujitos animados cuando vuelan? ¿Viste? Uno por un lado y la bici para el otro. Bueno, así fue. Bueno, que por eso te decía cuánta trabajo que tenés y cuánta concentración y que debes tener que estar actualizado segundo a segundo para poder dejar en tiempo y en forma un amortiguador, porque no solo es el tema de la pista, sino el tema del piloto también en cuanto al peso del piloto también debe influir muchísimo y bueno y la velocidad del coche que desarrolla. Sí, sobre todo en las motos el peso del piloto es muy importante. Las motos de cross, Claro. para relacionar el resorte con el amortiguador necesario. Claro. Porque el porcentaje del peso del piloto sobre la moto en el total es muy importante. En un auto pasa a ser secundario, hay otras cosas para tener en cuenta, es decir, el funcionamiento del amortiguador en alta velocidad, por ejemplo, intervienen la manera de manejar del piloto o los circuitos. Si tenemos un circuito donde el piloto le va pegando a los pianos de manera permanente, necesitamos un amortiguador que en la alta velocidad del vástago no sea muy agresivo, no produzca demasiada fuerza, porque si no tiende a levantar todo el extremo del auto, donde está actuando la fuerza de entrada, que es el pianito o Claro. el piano. Claro. Si el circuito es muy liso y no se tocan los pianos, podés hacer un amortiguador mucho más rígido que mantenga más estable la plataforma. Claro. Es decir, nunca terminás, nunca tenés ni el auto perfecto ni la suspensión perfecta, pero por lo menos tenés que aproximarlo. Claro. Y sí es verdad que eso es un área que estoy desarrollando ahora, de tanto escuchar a Scalabroni y a Sergio Rinland, que el piloto, la parte psicológica y la parte motriz del piloto influye mucho. No todos con los ajustes, las puestas, los setup. Claro. Porque no todos mueven las manos a la misma velocidad ni la misma cantidad. Entonces hay pilotos que necesitan tener un tren delantero extraordinario para poder ingresar en curva, y otros que no tanto. Hay pilotos que son muy sensibles, la mayoría de los pilotos son muy sensibles al ajuste del amortiguador, necesitan mucho amortiguador a baja velocidad de vástago, que es todos los movimientos de chasis, que sean muy, muy restringidos, porque eso le da una retroalimentación. Y hay otros pilotos que ya son los superdotados que no importa, podés hacer un amortiguador lineal si querés, Claro. subamortiguado, y los tipos, pero esos son casos, y te voy a nombrar algunos que vas a conocer, Sí. Senna, Schumacher, Claro, o sea, claro. los muy Verstappen. Claro, exacto. Vos sabés que lo que estás explicando técnicamente es muy claro vos, Luis. Yo tengo un gran amigo con el que hicimos primaria, secundario, por ahí capaz que lo conocés, Jorge Martín, es de Bariloche, mi conciudadano, y él es representante de Kawasaki, anda por todo el país, él fue un gran piloto de moto. ¿Lo conocés a Jorge? ¿Lo conoces? Sí, lo conozco, Claro. no personalmente, pero da cursos de pilotaje incluso, ¿no? Exacto. Sí. Anda por todo el país. Ahí Sí. a tu ciudad de Bahía Blanca creo que estuvo el año pasado dando cursos. Bueno, con Jorgito Sí, nos une una amistad sé que estuvo, sí. de primaria, secundaria, y él explica esto técnicamente cuando da los cursos de técnica de manejo de las motos de motocross, el posicionamiento del piloto arriba de la moto, cómo tiene que pisar, con qué parte del pie tiene que pisar, la aceleración, como bien Bobo lo marcaba, cómo tiene que estar el cuerpo, si tiene que estar rígido, si tiene que estar adelantado o atrás, depende el salto que está pegando. E inclusive cuando saltan, que hay algunos que frenan la moto y hay otros que él considera de que la moto cuando cae tiene que caer acelerando para que agarre y salga, y él explica el tema del amortiguador. Es fundamental que el ingeniero que te entrega el amortiguador pueda conjugar todo eso y leer muy bien qué técnica tiene el piloto y el peso y la talla del piloto, ¿no? Exactamente, esa información que Jorge transmite es la que necesita todo piloto. Los movimientos de un atleta de alta competencia, del deporte que sea, son todos aprendidos.
Es decir, independientemente del talento, ¿no? Hay unos con más talento natural que otros, todo es aprendido. O sea, la técnica es aprendida. Y necesita transferirse esa información, cómo funcionan las cosas, para que el piloto entienda por qué lo está haciendo. No es así nomás. Es decir, yo tengo una moto de cross, una Yamaha 250, pero yo soy un piloto de calle, de ciudad. Yo me golpeo con eso, me lastimo con eso si quiero saltar. Si no hago, tengo que hacer un curso previo. Tengo que tener una educación previa para poder, por lo menos, disfrutar la moto sin lastimarme. Sí, es verdad. Qué lindo, qué tema es realmente para hacer un programa completo, que en algún momento que considere mi productor allá, vamos a coordinar y que obviamente que tu agenda así lo permita, Luis, para que podamos charlar de esto, porque de esto justamente se aprende y la gente va a tener un conocimiento básico y va a recurrir a un asesoramiento técnico directo de tu parte, o en este caso como por ejemplo de Jorge, ¿no? O algunos otros colegas de ustedes que están a lo largo y lo ancho del país, porque esto es de alguna manera prevenir lo que vos decías anteriormente. La gente de pronto por ahí se ilusiona andando fuerte en la calle o en un camino rural, y no tiene nada que ver cuando se sube una moto que tiene potencia y en una pista, ¿no? Entonces tiene que prevenir y tiene que tomar la prevención de aprender la técnica enseñada por un profesional, en este caso como vos, como ingeniero en la tarea de los amortiguadores, o Jorge, que da las clases de manejo, ¿no? Sí, por supuesto. La difusión, yo hago una pequeña difusión, empecé ahora de mi taller con un nivel básico, ¿no? Y vos sabés que yo soy de la antigua generación, entonces todos los reels y la parte de videos y promociones de estas cortas que hay me resultan extraños. Pero bueno, me enseñaron a que tiene que ser así, porque tienes que captar el nivel de atención de los jóvenes de hoy. Obviamente no te podés explayar, haces una burda explicación, para que se vaya entendiendo, porque es todo un tema tabú, el de la amortiguación, no se entiende, no es tan sencillo cuando uno se mete a la parte matemática, pero se lo puede explicar a las personas para que por lo menos no tengan esperanza esperanza de que ocurran cosas que no van a suceder, ¿no? Exactamente. Qué lindo sería, quería decirte, Luis, qué lindo sería poder recibir una charla junto a Jorge Martín, ¿no? Dos profesionales de la materia. Sería realmente una charla muy buena, porque dejarían todo muy claro, porque aparte ustedes hablan con esa pasión que le ponen, son deportistas, entonces no es solo que conocen de su profesión a través de lo que les enseñaron en una casa de altos estudios, sino porque también se embarraron, corrieron, se cayeron, se golpearon, etcétera, entonces hablan el mismo idioma y sería muy bueno. Después yo te voy a pasar el contacto, Jorge. Sí, por favor. Si en algún momento querés hablar, es una persona muy amena, le decís que hablas de parte mía y seguramente se va a poner muy contento. Luis querido, yo te agradezco muchísimo tu cortesía cada vez que te llamamos para sacarte una nota, estás ahí al pie del cañón. Bueno, contame cuáles son las expectativas de que campeone alguno de tus amortiguadores en algún piloto, no sé, en moto, en autos con techo, en MICE. ¿Cuáles son esas expectativas y las posibilidades? Nosotros estamos desarrollando un midget que es un poco diferente a lo que hay en plaza. Ya hace 2 años, ya empezó a andar muy bien, pero tuvimos una tarea titánica porque no estamos utilizando entre comillas, un piloto de midget, sino un piloto que viene de otra categoría que no tiene nada que ver, que es el asfalto. O sea, en autos de fórmula, ¿no? Un piloto de fórmula corriendo en tierra en un óvalo de midget, no se parece en nada. Pero sí, para desarrollar el auto nos viene muy bien, porque tienen una sensibilidad exquisita los que van en fórmula o los que van en karting de asfalto. Entonces vamos bien como para arrimarnos al campeonato, pero lo nuestro es más que nada
primero una cosa de aprendizaje propio de otro sistema de suspensión, ¿no? Y de otros, para cada categoría vos tenés que saber qué es lo que le duele, digamos, lo que le duele es lo más importante, donde sacás más porcentaje de ganancia. Entonces, entre los pilotos, en la información del piloto más las adquisiciones de datos, vamos sacando muchísima información que nos es útil para desarrollar autos, y eso nos permite una gran utilidad para pasar de una categoría a otra. Es decir, hay puntos en común, a veces muchos puntos en común entre las carreras de tierra y las de asfalto. Entonces tenemos varios amortiguadores que están puestos en autos y en equipos que tienen opción a campeonato, en el turismo, superturismo de acá, de la zona, en midget, en rally. O sea, esos amortiguadores tan costosos que te contaba es de un piloto que no es un experto y es un hombre grande, y bueno, pudo ganar su primera carrera de rally, luego que nosotros, basados en su conocimiento y en sus indicaciones, modificamos los amortiguadores para ayudarlo en los defectos que tenía, que él nos comentaba que tenía, él y su equipo. Es decir, nos basamos en la interpretación de lo que el piloto y los datos nos dicen. Entonces vamos aproximando ahí los elementos para obtener el mejor rendimiento. Luis querido, te agradezco una vez más tu cortesía. Cerrame la nota. ¿Qué te hubiese gustado que te pregunte, que no te pregunté? Y con eso te libero, porque bueno, la agenda de trabajo seguramente continúa y después viene la agenda de familia, ¿no? Sí. Tenemos carrera ahora el día 9 de Millet, el torneo invernal, así que vamos a ver cómo arrancamos con el auto que corrió el año pasado, corrido por otro piloto también del asfalto, y diseñamos y estamos desarrollando y construyendo otro Millet, pero con suspensiones progresivas, es decir, suspensiones donde la dureza no es lineal, del resorte amortiguador no es lineal, sino que cambia con la compresión. Bueno, y estamos en un montón de desarrollos, incluso en los karts. Así que tema para otra nota. Dale, vamos a coordinar con mi productor para hacer un día un programa y las 2 horas charlando con vos de estos temas. Te mando un cariño enorme y te deseo un buen fin de semana, Luis. Igualmente, muchos cariños, y cuando quieras estoy a disposición. Dale, un abrazo. Otro para vos. Bueno, bien, charlamos con el señor José Luis Jorge, ingeniero, es de Bahía Blanca, el señor un tremendo profesional, preparador de chasis, amortiguadores, tanto en mille, en autos con techo en cinta asfáltica, en motos, de calle, de paseo, de motocross, en fin, de lo que usted necesite. Usted necesita un amortiguador para alguna función de su vehículo, inclusive no le pregunté, pero seguramente para los tractores también en el campo, ¿no? En las maquinarias hoy que tienen amortiguadores, ¿no? Así que seguramente, bueno, mire todo lo que hay para hablar por esta zona agrícola ganadera, que seguramente los amortiguadores también en las herramientas de trabajo del campo son muy útiles y cumplen una buena función, y bueno, y esta zona de la Pampa Húmeda, por excelencia el campo, como en la zona de Bahía, estaría muy bueno evocar alguna información con el ingeniero Luis María Jorge. Así que una vez más el agradecimiento y le mandamos un cordial saludo. Bueno, se ha terminado el tiempo, lamentablemente. Nos tenemos que despedir. Este fin de semana, el domingo, la gente de los Milices del Litoral, bueno, escuchó, estuvimos charlando con Molardo, con lo propio que con Franco hablamos de este tema, no con Molardo. Este fin de semana, el domingo, habrá pruebas libres, si el tiempo así lo permite, en Vila, y posteriormente ya arranca el campeonato, la temporada 2026-2027. Por bien, me despido como lo hago habitualmente, diciéndole a nuestra numerosa y amable audiencia, muchísimas gracias por haberme permitido ingresar a su hogar, a su lugar de trabajo, a su automóvil. Yo los convoco para el lunes. Cuando su reloj marque las 19 horas, estaré yo nuevamente con esto que está titulado Abriendo Talleres. Pero sufrió mucho el dolor por el desarraigo. Pasó por tantos agravios, hasta pensaba en volver.
tan fácil no le fue. Piense que era forastero, lo de aquí siempre primero, los de afuera debían esperar hasta que se pudo afincar y luego formó su familia. Papá, dije que no hablaría. Lo del abuelo fue una guerra. Lo mío es distinto, entiendan. Ya es mucho tiempo el que perdí. Sabe bien que desde que nací han pasado gobiernos de turno y puedo decir que ninguno cumplió con